Estamos felices de estar en la casa de Dios. El salmista dice, y yo dije, me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Te sientes feliz de estar en la casa del Señor? También aquellos que se nos unen a través de la pantalla en distintos lugares, sean cordialmente bienvenidos a este servicio de adoración a Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Les invito a abrir la santa palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, desde el este. Y sigue diciendo, espero que pongan en la pantalla por favor el texto, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El profeta Juan vio 4 poderosos ángeles que aguantaban, que detenían los vientos, para que no soplase viento alguno, que no se dañase todavía la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en sus frentes. Solemne proceso del sellamiento. Dios escogiendo, pesando y juzgando a su pueblo. Y colocará una señal de pertenencia, una señal de autoridad sobre todos aquellos que sean siervos del Dios Altísimo. En el libro Eventos de los Últimos Días, nos dice así, página 242, 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero están siendo contenidas, aguantadas por los ángeles de Dios. Cuando se quite este poder restrictivo, vendrá un tiempo terrible de dificultades y angustia. Mortíferos instrumentos de guerra serán utilizados. Armadas enteras y barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos. Pero en este momento están siendo retenidos, aguantados, y seguirán siendo retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Viene el Armagedón. En este momento, el mundo
está siendo aguantado. Las naciones ávidas por pelear están siendo retenidas, mantenidas a jaque, mientras que los ángeles de Dios prosiguen con el proceso de escoger, de señalar, de marcar a los siervos de Dios con el sello del Dios vivo. Solemne evento este, el del sellamiento. El profeta Ezequiel, en el capítulo 9 de su profecía, Ezequiel capítulo 9, habla acerca de esos ángeles, varones vestidos de lino, que están listos para derramar los juicios de Dios sobre los habitantes de esta tierra. Ezequiel capítulo 9 dice así: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos, los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para hacer daño, para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el Aquilón, hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, de lienzos, el cual traía en su cintura un tintero de escribanía. Y entrando, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios Israel se alzó del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habréis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa, llenad, henchid los atrios de muertos, salid. Y salieron e hirieron, mataron, destruyeron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, y me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, has de destruir todo el remanente, el resto de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y él me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera. La tierra está llena de sangre, la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha dejado Jehová la tierra y Jehová ya no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, no tendré misericordia, el camino de ellos tornaré sobre su propia cabeza. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía
el tintero de escribano en su cintura, respondió esta palabra diciendo: he hecho todo conforme a lo que tú me mandaste. El capítulo 9 de Ezequiel está teniendo y va a tener un cumplimiento literal. Literalmente. Viene una gran destrucción. Podemos ver los presagios de calamidad todo a nuestro alrededor. En este momento los vientos de tumulto, de guerra están siendo aguantados. Poderosos ángeles de Dios están reteniendo los vientos, mientras el ángel con el tintero de escribano va pasando por en medio de Jerusalén. Jerusalén representa al pueblo escogido de Dios, representa a sus hijos, como leímos en Apocalipsis, los siervos del gran Dios Jehová. Y Él va a ir marcando y señalando a cada uno de sus hijos. Si ustedes notaron, los que reciben el sello de Dios en su frente son los que están gimiendo, están clamando, llorando por las abominaciones que se realizan en medio de Jerusalén. No todos los profesos hijos de Dios van a ser sellados. Solamente aquellos que reúnan las condiciones para recibir la marca de aprobación de parte de Dios. Y la primera característica que acabamos de leer es que van a estar gimiendo y clamando a causa de las maldades, perversidades, de las abominaciones que se hacen dentro del mismo pueblo de Dios. Esta mañana temprano, al estar revisando los correos de carácter religioso que he recibido para ver cuáles son las cosas que están sucediendo a nivel mundial, que son presagios de calamidad, me quedé sorprendido al ver un correo mostrando cómo el pueblo que dice estar esperando la venida del Señor a través de un dirigente máximo de nuestra obra. Y ahí se presentaba el documento. En el año 1998, o sea, hace 13 años atrás, firmó un concordato con el movimiento ecuménico, oficialmente para ser parte del movimiento ecuménico. Este documento no había salido a la luz, pero hace un año atrás fue revelado lo que se firmó hace 13 años atrás. En Europa, la Iglesia Adventista es parte oficial del Concilio Nacional de Iglesias en varios países. Los presidentes de las distintas organizaciones religiosas, de las distintas iglesias, firmaron en nombre de esas iglesias, y en nombre de la Iglesia Adventista firmaron los presidentes de Holanda, de Suecia, presidentes de la Iglesia Adventista de Alemania, presidentes de la Iglesia Adventista de Francia, de España, para cada país irlo anexando al Concilio Nacional de Iglesias. Y en nombre de la División Europea, firmó el presidente de la División Europea para ser parte del Concilio Europeo de Iglesias Ecuménicas. Los hijos de Dios que reciban el sello de Dios van a estar gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en medio del pueblo de Dios. Otra de las noticias que veía en esta última semana en una página del internet, en Facebook,
Se estuvo discutiendo durante toda la semana y me inundaron mis correos con los comentarios sobre esta otra noticia. Cómo la música ha cambiado totalmente dentro de nuestra iglesia adventista por esta influencia ecuménica. Lo que antes era una iglesia conservadora con una música elevadora, hoy en día no hay diferencia alguna con la mayoría de las iglesias ecuménicas. La misma música se toca en nuestras iglesias. Los que reciban el sello del Dios vivo estarán gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén, de la casa de Jehová. Nuevamente, el profeta Ezequiel declara cuáles son esas abominaciones que se están haciendo dentro de la casa de Jehová. Él dice en Ezequiel en el capítulo 44, hablando de cómo será el verdadero pueblo de Dios y los dirigentes del pueblo de Dios para enseñar el camino de Jehová. Aquellos que Dios apruebe y sobre los cuales va a poner este sello de que habla el profeta Ezequiel. Dice en el versículo 23, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Les enseñarán a discernir entre lo limpio y entre lo inmundo. Ese es el trabajo que Dios encargó a los profetas, a los dirigentes de su pueblo. Que hagan diferencia y enseñen al pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Dios llama a su pueblo a ser un pueblo diferente, un pueblo consagrado, un pueblo que no se mezcle con las costumbres y prácticas de este mundo. En 2 de Corintios, en el capítulo 6, dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, yo andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dios nos manda que como pueblo seamos un pueblo apartado. Él dice, salid de en medio de ellos, apartaos, no os contaminéis, no toquéis lo inmundo, y yo seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis a mí por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, dice el próximo versículo, 2 de Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando Dios coloque su sello, el sello del Dios vivo en la mente, en la frente de aquellos que le sirven, ese va a ser el sello de santidad.
El sello que va a mostrar que le pertenecemos a Dios, que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Dios y nuestro Padre. Va a ser una señal de pertenencia, así como se marca el ganado y se le pone una marca para identificar quién es el dueño. Así el Dios Todopoderoso va a colocar una señal sobre sus hijos que le sirven, que no se han contaminado, que le pertenecen a Él, que le son fieles. El Espíritu Santo es el que hace esa obra de santidad en nosotros. Y vamos a leer cómo el Espíritu Santo es quien nos sella para el día de la redención. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, nos dice el versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios va a marcar su posesión comprada, adquirida. Él le pone su sello de pertenencia. Y el Espíritu Santo es el instrumento que Él usa para marcar a sus hijos. Para decir, me pertenece, es mío. Efesios capítulo 4 y versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué dice? Con el cual estáis sellados para el día de la redención. Cuando venga ese día de la redención, de la liberación del pueblo de Dios, todos los que estén sellados con el sello del Dios vivo, tendrán esa marca de pertenencia. ¿Y cómo podemos nosotros contristar al Espíritu Santo que nos sella? ¿De qué manera le contristamos? Bueno, si leen ustedes los versículos anteriores, dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Noten, el nuevo hombre tiene que estar revestido de santidad de verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, que ya no hurte más, sino que trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padece necesidad. Ninguna palabra corrupta, torpe, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los que la escuchan. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, que sea quitada de vosotros, y toda inmundicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos también los unos a los otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que significa
perfeccionar la santidad. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros al sellarnos. El Espíritu Santo va grabando en nosotros la imagen de Dios. Al irnos nosotros separando de toda inmundicia, de toda mentira, de toda blasfemia, de todo mal carácter, de toda suciedad. Y sigue siendo muy específico aquí, los versículos que siguen: sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, torpes, ni necedades, ni truhanerías. Truhanerías quiere decir chistes de doble sentido, sucios, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, porque algunos fornican físicamente, pero otros fornican con la mente, tienen la mente sucia, ven pornografía, llenan su mente de inmundicia. Dice aquí, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Comportaos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable delante del Señor. El fin de semana pasado vimos cuáles son las cosas que a Dios le agradan. Vimos el testimonio de Jesús que debemos tener en nosotros. El testimonio de Cristo fue: el Padre no me abandona, el Padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre todas las cosas que a Él le agradan. Y los que somos hijos de luz, vamos a vivir y vamos a hacer las cosas que le agradan a Dios. Tiene que haber un corte completo con toda suciedad, con toda inmundicia, con toda avaricia, con todos malos pensamientos, malas palabras, gritería, ira, enojo, contienda, pelea. Una vez llegué a una casa a hacer una visita, y cuando iba a golpear la puerta, escuché unos gritos adentro y me detuve. Me quedé unos momentitos a ver si pasaban los gritos, pero fueron escalando más y más. Era terrible las cosas que me tocaron escuchar, los gritos y las malas palabras. Y en un momento, cuando sentí que quizás alguien adentro estaba en peligro de que lo golpearan o la golpearan, entonces golpeé la puerta. Demoraron un poquito en abrirme la puerta, pero cuando la persona abrió la puerta, tenía la Biblia en la mano. Ah, pastor, bienvenido, adelante. Justo estábamos por leer la palabra de Dios. Solamente por no
avergonzarlos. No les dije que había escuchado todos los minutos anteriores de lo que estaba pasando antes. El Espíritu Santo quiere implantar la imagen de Cristo en nosotros. Quiere que en carácter seamos semejantes a Él. Miren lo que dice aquí sobre el sello de Dios. Eventos de los últimos días, página 225. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Los únicos que van a recibir esa marca de aprobación de Dios en su frente, y esa marca les va a proteger de lo que viene, son los que reflejen a Cristo en carácter. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia que se avecina, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús en su carácter. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será colocado en la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo, inmundos. Nunca será puesta sobre la frente de hombres o mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Y tú dices, pero entonces, ¿quién va a recibir ese sello? En Apocalipsis capítulo 14, el profeta vio a los que tenían ese sello en su frente y describe algunas de sus características. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Apocalipsis 14:1. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron comprados de entre los hombres de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, pues son sin mácula, sin mancha, delante del trono de Dios. Los requerimientos para recibir el sello de Dios en la frente, tener el nombre de Dios y del Cordero escrito en la frente, son bien altos y estrictos. No contaminarse, no tener engaño en su boca, estar sin mancha ni mácula en su carácter. ¿Quién es suficiente para esto? ¿Quién puede lograr vivir una vida de perfección? Dios no nos pediría algo que es imposible para el hombre lograr. En el Evangelio de San Mateo, Jesús declaró, en el capítulo 5 y en el versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos llama a ser perfectos como Dios es perfecto.
obviamente, en nuestra esfera. Dios es Dios, nosotros somos humanos. Pero aprendimos la semana pasada que uniéndonos a Dios, nuestra voluntad se hace invencible. Que unidos a Cristo, podemos ser más que victoriosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Cuando el hombre une su voluntad con la voluntad de Dios, la voluntad se vuelve infinita, se vuelve omnipotente. Todo lo que Dios pide que hagamos, lo podemos lograr. Porque Cristo vive en nosotros. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, si su Espíritu Santo moldea mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, entonces Cristo va a vivir su vida en mí. Y eso nos va a llevar a una vida de obediencia, a guardar sus mandamientos. El sello de Dios, una señal de protección. Todo el que tenga el sello no será tocado por las armas del enemigo. Anoche leímos en Apocalipsis capítulo 9, parte de las 7 plagas primeras. Porque así como hay 7 plagas postreras, hay también 7 plagas primeras. Y bajo la quinta trompeta, que es el quinto juicio que vendrá sobre los habitantes de la tierra cuando se suelten los vientos. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Por favor, comparen esto con lo que acabamos de leer en Apocalipsis 7, versículo 1. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y mandó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pero ahora en el capítulo 9, dice en el versículo 4, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Miren cuán importante es tener el sello de Dios. Porque la orden, cuando se suelten los vientos, cuando vengan los que tienen los instrumentos para destruir, va a ser sin misericordia, ataquen. Pero a todo el que tuviere señal, no llegaréis. Y aquí a estos demonios, porque anoche estudiamos que estos chapulines o saltamontes o langostas realmente no son langostas literales. Anoche vimos que representan demonios, ángeles malos, ángeles caídos, porque la descripción de ellos es muy clara. En primer lugar dice que una estrella que cayó del cielo se les dio la llave del pozo del abismo. Esa estrella que cayó del cielo, dice el Señor Jesucristo en Lucas,
La estrella que cayó del cielo fue el mismo Lucifer. Yo veía a Lucifer caer del cielo como una antorcha a la tierra. Satanás es esa estrella que cayó del cielo. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y cuando abre la llave del pozo del abismo, dice que sale del pozo del abismo humo, como de un horno, oscuridad. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre toda la tierra, y se les dio poder a estos seres, a estas langostas, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra. Miren, si fueren langostas, los chapulines lo que hacen es comer la hierba de la tierra, comer las hojas de los árboles, comer toda cosa verde. Pero dice aquí, no toquen la hierba de la tierra, no toquen ningún árbol ni ninguna cosa verde, ni tampoco a los seres humanos que tienen el sello de Dios, sino vayan solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Parece que estas langostas van a saber diferenciar sobre quién tiene el sello y quién no lo tiene. Sigan leyendo. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sido mordido por un alacrán? ¿Por un escorpión? Tremendo dolor, ¿verdad? Imagínense que los estén picando, mordiendo alacranes por 5 meses seguidos. En aquellos días, dice el versículo 6, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y ahora describe el aspecto de las langostas. El aspecto de las langostas, versículo 7, era semejante a caballos preparados para la guerra. Y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro. Y sus caras eran como caras de seres humanos. Tenían cabello como cabello de mujeres, cabello bonito, largo. Sus dientes, sin embargo, eran como de leones. Y tenían corazas, como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas, como el ruido de carros con muchos caballos que corren para la batalla. Tenían colas, semejantes a las de escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres por 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón, y en griego Apolión. La palabra Abadón quiere decir destructor, el que destruye, el que hace daño. El ángel del abismo es Satanás. Ese es el que guía a estas langostas para torturar, para atormentar a los seres humanos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Por 5 meses. Ahora estos demonios, se los describe aquí, que vuelan, tienen alas, y hacen tanto ruido cuando mueven las alas, que parecen como carros y gente de a caballo, que se aprestan para la batalla. Los chapulines o las langostas saltan, y estos se mueven saltando sobre sus víctimas, les saltan y les prenden y les clavan el aguijón. Pero tienen rostros de hombres, tienen cabello de mujer,
tienen corazas como de hierro, tienen colas y en el aguijón está en la cola para atormentar a los seres humanos. Lo que estamos leyendo solamente es la quinta trompeta. Si ustedes leen las anteriores, se van a dar cuenta de la terrible calamidad que se viene encima. Este mundo está a punto de ser castigado por los juicios de Dios. Cuando Dios diga suelten los vientos, cuando le diga a los ángeles ya no retengan más. Y saben, hace algún tiempo atrás, la mensajera del Señor dice que los ángeles estuvieron a punto de soltar los vientos, pero que Jesucristo intercedió con el Padre y dijo: Padre, todavía no, mi pueblo no está preparado aún, déjame que selle algunos más para que no sean afectados por esto que viene. Y el Padre concedió un poco de tiempo más para que se siguiera el proceso de escoger a los hijos de Dios. Y por cierto, si ustedes leen esa cita, dice que los vientos se iban a soltar primero en California. Así dice la cita. Ella está hablando de cómo los vientos literales fueron retenidos por Dios. Sí, están los árboles tirados. Ella está hablando de lo que pasó hace 2 noches atrás aquí en California, cuando se soltaron los vientos físicos. Fue terrible, terrible. Amén, amén. Dios cuida a sus hijos, ¿verdad? Todo alrededor de nuestra casa, miren, destruido el patio de atrás de nuestra casa, todo tirado. El vecino, un árbol gigantesco le cayó encima de su Lamborghini, un carro carísimo. Y ahí está, todavía esta mañana cuando veníamos para la iglesia, el árbol encima del carro. Casi no había acceso para nuestra casa, porque los árboles cayeron en las calles de acceso. Anoche mismo, cuando iba de aquí de la iglesia y traté de regresar a mi casa, fui por otro camino porque ya conocía que el otro camino estaba un árbol atravesado y me fui por otro lugar y cuando voy, otro árbol más grande atravesado allí. Pero está en una bajada grande y el carro va alumbrando hacia abajo y no ve lo que hay en la subida. Y cuando voy a la subida me encuentro con el árbol atravesado, que no se podía cruzar también. Si eso sucede cuando se sueltan los vientos físicos, imaginen lo que va a hacer cuando Dios le diga a los ángeles, suelten los vientos de desgracias que vienen sobre este mundo. Va a ser terrible. Vamos a leer un poquito de lo que va a pasar cuando se suelten los vientos. Apocalipsis capítulo 8. Cuando se abrió el 7º sello, dice el versículo 1, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Los ángeles quedaron tan espantados, tan azorados de ver y de saber que se venía lo que ellos habían estado aguantando cuando Dios da la orden que se suelten los vientos, que hay silencio en el cielo, ya no hay cánticos de alabanza a Dios. Casi por media hora los ángeles no pueden cantar de ver lo que se viene sobre esta tierra. Y vi a los 7 ángeles, versículo 2, que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Oh, mis amigos y hermanos, en este tiempo terrible debemos estar orando más como nunca antes.
Debiéramos orar más y más, y el Señor Jesús da orden que se añada más incienso a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, versículo 4, con todas las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué pasó cuando arrojó el incensario con los carbones encendidos sobre la tierra? Dice, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. La gran tribulación se va a iniciar con un terrible terremoto, e inmediatamente después del terremoto comienzan a sonar las 7 trompetas. Versículo 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tierra, sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas, contaminadas, mortíferas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo la tercera parte de la noche. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede herir la tercera parte del sol, tercera parte de la luna y tercera parte de las estrellas? Eso significa que va a haber una oscuridad sobre el planeta Tierra, y una tercera parte del globo va a estar sin sol. Una tercera parte del globo terrestre no va a ver las estrellas ni la luna, por la terrible oscuridad que vendrá. Miren, estas trompetas, siempre que suena la trompeta, anuncia algo. Las trompetas son presagios de calamidad. Son anuncios de que algo terrible se viene. Por eso el título del tema de esta hora es presagios de calamidades. Cuando suenan esas trompetas, siempre la trompeta anuncia. Puede anunciar un evento, puede anunciar el principio de un mes, puede anunciar una fiesta solemne, la trompeta. Puede anunciar también la guerra. Puede anunciar un conflicto. Cuando suena la trompeta, la gente se prepara, los ejércitos salen para la guerra. Pero en este caso, al sonar las trompetas, anuncian terribles juicios de Dios que vendrán sobre esta tierra. Es interesante que las trompetas todavía suenan, y las calamidades que presagian o anuncian suceden cuando todavía hay tiempo de gracia. Pero anuncian que se acaba ese tiempo de gracia, que está a punto de terminar la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial. La mensajera del Señor, en el libro Primeros Escritos, en la página 41, vio la visión más cortita de las casi 2000 visiones que se le dieron durante sus 70 años de ministerio profético. La más cortita duró
Menos de 30 segundos, fue como un flash, una visión muy impresionante. Dice en la página 41, el 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor Jesús dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Las potestades del cielo son las que gobiernan los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán y se sacudirán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas contra otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en medio de la constelación de Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto en medio de Orión es por donde descenderá la santa ciudad de Dios. Esto lo escribió el 16 de diciembre de 1848. Es interesante que a los científicos le tomó un poquito más de 100 años. El gigantesco telescopio del Monte Palomar descubrió en el año 1950 lo que hoy se conoce como el agujero negro de Orión, the Black Hole. Ese agujero negro es gigantesco, está justamente en el centro de la constelación de Orión. Pero 100 años antes de esto, el Señor le mostró a su mensajera que en medio de la constelación de Orión hay un espacio abierto, y eso es lo que es el agujero negro, un espacio abierto como un túnel dentro del cielo. Y dice que por ese espacio abierto bajó la voz de Dios que hizo sacudir las potencias de los cielos. Aquí dice que cuando Jesús dijo que se conmoverán las potencias de los cielos, se refería al sol, la luna y las estrellas. Vamos a leerlo, está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. En Mateo capítulo 24 dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder, grande poder y gloria. Antes que Jesús aparezca en las nubes del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. El sol, la luna y las estrellas van a ser conmovidas. Ahora miren cómo termina esto. Dice, vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos van a ocurrir en orden, tal como aparecen en Mateo 24. Primero vienen guerras y rumores de guerra. Luego viene espada, hambre y pestilencia que conmoverán primero las potestades de la tierra. Y luego las potestades del cielo serán conmovidas. El sol, la luna, las estrellas y también la tierra.
impresionante. En este momento nosotros estamos viendo el orden en que llevan las cosas. Cada vez la tierra ha sido más y más conmovida. Anoche hablábamos de esta última década al entrar este siglo. En el 2001 conmovió el mundo el ataque terrorista, el 11 de septiembre del 2001. E inició eso, la guerra contra el terrorismo. Se desataron guerras contra el terrorismo. Primero la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra de Irán, ahora últimamente la guerra de Libia contra Gaddafi. Y todo esto está sacudiendo la tierra. Se vienen cosas peores en cuanto a guerra. Lo vimos anoche, los presagios de guerra y lo que esto va a traer. Pero hay un orden. Después de que comienzan las guerras siguen las hambres, las pestilencias, los terremotos en diferentes lugares y los desastres. Y vimos que esta década que acaba de transcurrir ha traído los peores terremotos en la historia de la humanidad. Solamente en los 2 últimos años, 3 terremotos que han sacudido literalmente el planeta Tierra. Primero el terremoto de Haití, con más de 250.000 de muertos. Luego el terremoto de Chile, tan fuerte que literalmente hizo mover el eje del planeta Tierra. Y a principios de este año, el terremoto en el Japón, con el terrible maremoto. Todo esto tenía que suceder, va sucediendo en orden. Y luego, las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo próximo que viene, van a seguir los terremotos, van a seguir los desastres, los huracanes. Continuamente esto no se va a acabar, cada vez va a ir en aumento y van a ser más terribles y más desastrosos. Las vidas humanas van a ser cobradas en millones. Pero luego, cuando se suelten los vientos, cuando el Señor termine el proceso de señalar y marcar a sus hijos, entonces comienzan a sonar las trompetas y anuncian que el tiempo de gracia se acaba. Primero el Señor sella a Jerusalén, a los 144.000 de las tribus de Israel. Y luego viene el proceso del juicio del mundo entero. Pero los señalados de Dios van a dar el último mensaje de misericordia al mundo, anunciando lo que está sucediendo, explicando por qué están sucediendo estas cosas. Primero un gran terremoto, luego una lluvia de meteoritos. Piedras que van a caer del cielo, encendidas como fuego por la fricción. Con la atmósfera se van a encender y van a estar rojas como vivo. Y van a caer sobre la tierra, van a producir todo tipo de incendios en la tierra. Dice que 1/3 parte de los árboles, las forestas, los bosques de la tierra y toda hierba verde por el intenso calor va a ser consumida. Fuegos por todas partes. Esto será solo el comienzo, la primera trompeta. En la segunda trompeta, un gigantesco asteroide va a impactar uno de los océanos. Cae sobre el mar. Las olas gigantescas que van a producir como impacto, como resultado del impacto del asteroide, al caer sobre uno de los océanos, va a producir olas. Bueno, los científicos dicen que pueden ser hasta de 100 metros de alto, 300 pies de altura las olas. Todas las ciudades costeras, todos los puertos marítimos que se han vuelto como Sodoma y Gomorra por su corrupción hoy en día, famosos los puertos por su corrupción, van a ser tragados por las enfurecidas olas. Ciudades enteras van a ser aniquiladas. Y eso es solamente la segunda trompeta. Dice que todos los barcos, 1/3 parte
de los barcos que están en el océano van a ser destruidos. Las olas van a entrar con furia sobre las ciudades. Ya nosotros vimos un poquitito lo que pasó ahora en el maremoto, en el tsunami en el Japón, y cómo arrasó, cómo las olas se metieron de una manera impresionante. Barcos fueron llevados tierra adentro y aparecieron sobre las casas olas gigantescas que se llevaron todo lo que tenía por delante. Eso es solamente un ejemplo de lo que viene cuando la segunda trompeta sea tocada y un gigantesco asteroide impacte uno de los océanos. La tercera trompeta predice la caída de un asteroide sobre la tierra, sobre las fuentes de las aguas, sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Y dice que va a contaminar las aguas. Esa estrella encendida en fuego que va a impactar uno de los continentes va a producir como una gigantesca bomba atómica. Va a ser el poder más de 1000 veces una bomba atómica al impactar uno de los continentes. Las ondas sísmicas se van a distribuir todo a su alrededor, a miles de kilómetros de alrededor. Al impactar eso, se van a romper cañerías, se van a romper depósitos de material radioactivo, todas las cosas que están enterradas debajo de la tierra van a contaminar las aguas. ¿Se acuerdan con este último terremoto solamente grande, el de Japón este año, a principios de este año? No fue tan grande, sí, fue terrible el terremoto, el maremoto, la destrucción que causó. Pero lo más terrible fue el peligro de la radiación, porque se rajaron los reactores nucleares y estuvieron días y semanas tratando de apagar el incendio en los reactores nucleares, y la radiación que salió afectó a todo el planeta Tierra. Hasta nos decían que no se debía salir bajo la lluvia porque la lluvia estaba contaminada con radiación. ¿Ustedes se acuerdan de todo eso a principio de este año? La gente no le prestó mucha atención, pero los efectos de esto se van a ver a largo plazo. ¿Por qué creen ustedes que se están multiplicando las enfermedades degenerativas, el cáncer y todas las demás enfermedades? Están barriendo a la gente. Gracias. Todo esto es como resultado tan solo de las primeras gotas de ira. Lo que estamos viendo ahora son presagios de lo que viene. O sea, solamente nos están anunciando las cosas más grandes que vendrán cuando comiencen a sonar las trompetas de parte de Dios. Y esto todo sucede en el orden específico en que Dios lo estableció. La tercera trompeta nos dice que mucha gente va a morir por haber tomado el agua que se volvió amarga o mortífera. Y cuando el cuarto ángel toca la trompeta, esa terrible oscuridad, ¿qué es lo que causa una oscuridad en el planeta Tierra? Estas oscuridades se han visto en forma más pequeña, pero han afectado a partes enteras del planeta cuando entra en erupción algún volcán. Las cenizas, el hollín, que son tirados en la estratosfera, oscurecen que parece de noche la zona porque no penetra la luz del sol. Cuando explotó uno de esos volcanes, entró en erupción aquí al norte, en Alaska, los aviones tuvieron que desviar su curso varias semanas, porque todo eso era una nube de humo y ceniza. Cuando aquí al norte de California entró en erupción el monte Shasta, o también el monte Helena, hace unos años atrás, por varios días estuvo oscuro, que no se veía la luz solar, y eso es un volcán. Imagínense cuando un gigantesco asteroide, es como una montaña ardiendo, cae sobre la Tierra, el impacto que causa, la velocidad que trae, no solamente el sacudimiento del planeta Tierra, pero
todo el polvo, el hollín, y toda esa presión tiene que salir por alguna parte. Al caer ese asteroide, es como que la Tierra fuera un globo. Ustedes saben que por dentro tiene magma, y cuando usted le aprieta el globo, por alguna parte tiene que salir. Y las chimeneas del planeta Tierra son los volcanes. Y toda esa presión gigantesca de millones y millones de toneladas y presión va a tener que salir por alguna parte. Y miles de volcanes van a entrar en erupción simultáneamente. Eso es lo que va a oscurecer el planeta Tierra. Una tercera parte del planeta, del Sol, la Luna y las estrellas, van a quedar en completa oscuridad. Esas son las primeras 4 trompetas. Y el capítulo 9 y versículo 1 dice: y el quinto ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. En esta quinta trompeta, que ya la hemos leído, es cuando el diablo tiene control ahora para atormentar a los seres humanos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Este toque de trompeta es peor que los anteriores, porque va dirigido directamente a los seres humanos. Los únicos que van a ser protegidos son los que tengan el sello de Dios. Y dice en el versículo 10, tenían estas langostas colas como escorpiones. Tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres por 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, el que destruye. El primer ay pasó, y aquí vienen 2 ayes aún después de esto. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Y qué dijo la voz? Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos, de los de a caballo solamente, era 200 millones. Oí el número de ellos. Y así vi en visión los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego, del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas y con ellas dañaban. Otra vez lo que estamos leyendo son manifestaciones demoníacas. No son caballos normales, tienen cabezas de leones, tienen colas como serpientes que tienen bocas y cabezas, las colas, y hacen daño. Yo no quiero estar cuando esto suceda. ¿Se imaginan lo que es ver demonios matando a la gente? Pero amigos, el que tenga el sello de Dios no va a ser tocado. El sello de Dios va a proteger a los hijos de Dios. Dice, los otros hombres, versículo 20, que no fueron muertos con estas plagas, aún así no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amigos, lo que acabamos de leer es terrible. Pero ni aún así los seres humanos que sobrevivan se van a arrepentir. Van a seguir en la idolatría, van a seguir adorando a los demonios y no se arrepentirán de sus homicidios, ni hechicerías, brujerías, ni fornicación, ni de su robo. Hoy es el momento en que nosotros debemos buscar al Señor. Cuando estas cosas vengan, será demasiado tarde. La gente va a andar de mar en mar buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Todavía Jesús intercede en el santuario celestial. Todavía Él está ofreciendo su sangre en favor nuestro. Todavía hay perdón para el pecado. Pero cuando los juicios de Dios caigan sobre esta tierra, las 7 plagas postreras, será demasiado tarde para arrepentirse. ¿Cómo podemos hacer para tener el sello de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos alcanzar el sello de Dios en nosotros? ¿Cómo se lo recibe? Vimos en primer lugar que los que reciban ese sello de Dios van a estar gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén, en medio del pueblo de Dios. En segundo lugar, los que reciban el sello de Dios van a reflejar el carácter de Cristo. Tenemos que vencer por la gracia de Cristo todo defecto de carácter. Tenemos que ser santos como Dios es santo. Y Él no solamente nos pide que seamos santos, pero Él nos capacita para hacerlo. Todos sus mandatos son habilitaciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tercer lugar, no va a haber engaño en su boca. Van a estar sin mancha delante del trono de Dios. Luego dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué significa esto? No contaminarse con mujeres. En el libro de Apocalipsis se menciona cuáles son esas mujeres. Esas mujeres con la cual están fornicando los habitantes de la tierra y los reyes de la tierra están cometiendo fornicación con estas mujeres. Está hablando en lenguaje simbólico. Dice Apocalipsis, capítulo 17. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Noten, los reyes de la tierra han fornicado con esta mujer. Versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perla. Y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras, de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esta mujer se le llama la gran ramera, la prostituta, y con ella han fornicado y se han contaminado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra están borrachos con el vino que esta mujer les ha dado a beber en su copa. ¿Notaron?
todos los habitantes de la tierra, dice, se han emborrachado con el vino del furor de su fornicación. El profeta Juan está hablando en lenguaje simbólico, y una mujer en Apocalipsis representa ¿una qué? Una iglesia. Una mujer representa un sistema religioso. Una bestia representa un poder político. Pero esta mujer, esta iglesia, se le llama la madre de las rameras y las abominaciones de toda la tierra. O sea, es una iglesia madre de la cual han salido iglesias que, igual que la madre, enseñan a fornicar. Fornicar, lo acabamos de leer. Los hombres no se van a arrepentir de sus fornicaciones, de adorar a las imágenes de oro, de plata, de metal, de yeso, de piedra y de madera. Van a seguir adorando a todos estos dioses falsos, las imágenes. La Biblia le llama a esto fornicación espiritual. Y tanto la madre como los hijos, las hijas, enseñan a fornicar. Así dice en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20. Porque tengo estas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y engañe a mis siervos, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amigos, esa mujer, iglesia madre, que ha enseñado la idolatría, que ha enseñado la fornicación espiritual, pero hay muchos que están engañados y han bebido del vino de su fornicación, las doctrinas falsas de la iglesia madre. Y esas mismas doctrinas han contaminado a los habitantes del mundo. Doctrinas falsas, como por ejemplo, la enseñanza de que cuando una persona se muere, si fue buena se va al cielo y si es mala se va al infierno. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿cómo pueden estar los muertos en el cielo o en el infierno si todavía Cristo no ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos y a dar su recompensa? Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. La Biblia enseña que los muertos están ¿qué? Muertos y nada saben. Si tú estás en una iglesia que te enseñan que los muertos están con el Señor en el cielo, te están enseñando una doctrina falsa. Estás contaminado con el vino de Babilonia, porque eso viene de la iglesia madre. Si tú crees que los muertos se están quemando ahora en el infierno, entonces ¿a qué va a venir Cristo a juzgar? Lean Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, estuve hambriento o en la cárcel enfermo y no me visitasteis. Y ellos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y les responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, ¿cómo entonces los justos van a estar ahora en el cielo gozando con el Señor y los impíos quemándose en el infierno si todavía Cristo no ha venido a juzgarlos? Cuando Él venga en su gloria y sean juzgados, entonces cada uno recibirá su recompensa en el gran día del juicio, en el día del Señor. Esa es una doctrina falsa de Babilonia que dice que al morir los malos se van al infierno y los justos se van al cielo. Entonces no tiene sentido la venida del Señor. Y es más, esa doctrina es la base del espiritismo, porque si los justos están en el cielo y están cerca de Dios, les podemos pedir que nos hagan favor, que intercedan por nosotros, y esa es la doctrina católica de la intercesión de los santos. Le rezan a los muertos, les piden que intercedan ante Dios porque ellos creen que están en el cielo, pero realmente están intercediendo, están hablando, le están rezando a los muertos. El entrar en contacto con los muertos en la Biblia se denomina espiritismo, necromancia, y está condenado por la palabra de Dios. Y ese es el peligro que tienen los que beben del vino de Babilonia. Se emborrachan, no se dan cuenta dónde los llevan estas doctrinas falsas. Déjenme decirles otra doctrina falsa. Y si quieres tener el sello de Dios, no puedes estar contaminados con mujeres, porque los que tengan el sello de Dios en su frente dice que son vírgenes, no están contaminados. Otra doctrina falsa que viene del paganismo es el falso día de descanso. El primer día de la semana, el domingo, es el día que los paganos adoraban al sol. Hasta el día de hoy, en muchos idiomas, el nombre del día lo delata. Sunday, domingo, día del sol. Sunday, día del sol. En español, domingo viene de Dominus Dei. Dominus es Señor, refiriéndose al Dios Sol. Dominus, Sol, Invictus es el nombre del Dios pagano romano que adoraban en el primer día de la semana. El día que Cristo bendijo y estableció desde el comienzo de la creación del mundo para ser su día de reposo, es el séptimo día, no el primero de la semana. Pero usted le pregunta a la gente, ¿y por qué vamos a la iglesia los domingos? Ah, porque Cristo resucitó en domingo. Bueno, si vamos a guardar el domingo porque Él resucitó el domingo, entonces ¿por qué no guardamos el viernes porque Él murió un viernes? Él murió un viernes, derramó su sangre por nosotros. Con esa sangre nos compró y nos redimió. Entonces, tan importante es el día como Él murió que el día como Él resucitó. Si se trata de guardar un día, pues guardemos el día que Él murió, todos los viernes, como hacen los musulmanes que guardan el viernes. O los católicos y protestantes guardan el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Pero amigos, no se trata de guardar el día que la gente guarda, ni el día que Jesús murió, ni el que Él resucitó. El día que tenemos que guardar es el que Dios manda en su palabra. En el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días creó Dios el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de sábado y lo santificó. Pero la mayoría de las iglesias están enseñando lo que bebieron, el vino emborrachante, entonteciente. ¿Dónde en la palabra de Dios, en todo este santo libro de Dios, donde hay un solo versículo que diga que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? No lo vas a encontrar. Entonces, ¿cómo decimos que seguimos la palabra de Dios cuando estamos siguiendo las tradiciones de los hombres? Miren cuán mal, cuán borracho está el mundo.
No saben que están engañados, están entontecidos, porque el que está borracho es el que menos se da cuenta que está borracho, ¿verdad? Él piensa que está súper alegre y bien. Y todos los demás se dan cuenta que está tonto, que no saben ni lo que está diciendo. Y así está el mundo religioso hoy en día. Están enseñando tonteras que no están en la palabra de Dios. Doctrinas falsas que vienen del paganismo. Pero allí siguen, entontecidos. Y tú les muestras la palabra de Dios, el mandamiento de la ley de Dios. Y el católico dice, no, pero ya el Papa lo cambió, ahora guardamos el domingo. Y el protestante que dice que no cree en el Papa, porque cree en la Biblia, dice, no, pero ya Cristo clavó esa ley, ahora ya no estamos bajo esa ley. Totalmente entontecidos por el vino de esa copa que embriagó al mundo entero. Miren, los que reciban el sello de Dios van a tener esa señal del Dios Todopoderoso. Y si no, léanlo. Vamos de vuelta a Ezequiel. Y ya tengo que ir terminando. Esta tarde vamos a seguir, porque esta tarde vamos a hablar, se viene la tormenta. Se viene la tormenta. Y vamos a ver cómo estas cosas que estamos leyendo ahora están a punto de suceder, pero ya comenzó el conteo final para todo esto que estamos leyendo. Vamos de vuelta a Ezequiel y vamos a terminar allí en Ezequiel. Leímos en el capítulo 9 que los que reciban el sello de Dios van a estar gimiendo y clamando por las abominaciones. Versículo 4 de Ezequiel 9. Le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, mi pueblo, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Cuáles abominaciones? Vamos al capítulo 8, el capítulo anterior. Versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, la imagen de celo a la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí una pared, y un agujero en la pared. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos 70 varones ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla, cada uno en sus recámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Tamuz es un dios babilónico, y Tamuz es el dios que adora a la gente hoy en día. Creen que están celebrando la Navidad, cuando en realidad el 25 de diciembre es el nacimiento de Tamuz. Y casi todas las iglesias están celebrando la fiesta de Tamuz, y también celebran la endecha Tamuz, igual que los babilonios, igual que el pueblo de Israel había caído en la idolatría. 40 días de lloro por Tamuz. Comienza con el miércoles de ceniza, cuando el sacerdote babilónico le ponía en la frente la adoradora Tamuz la letra T, una cruz, la letra T de Tamuz, y el sacerdote, vestido de luto con sotana negra, le colocaba en ceniza, señal de luto, y venían 40 días de luto que terminaban con la resurrección de Tamuz. Todo eso viene del paganismo, y Dios dice que estas son abominaciones. Cualquiera que celebre la Cuaresma, cualquiera que celebre la Semana Santa,
cualquiera que celebre la Navidad, no saben lo que están haciendo, están entontecidos, están borrachos, engañados con las doctrinas falsas de la antigua Babilonia. Y me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Versículo 15. Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y se encorvaban al nacimiento del sol. Estaban celebrando Easter, como hacen hoy en día todas las iglesias, que salen tempranito por la mañana a ver el nacimiento del sol en el día de resurrección. Eso viene de la antigüedad, la adoración al sol en el día del sol, el domingo. Todas esas son las abominaciones por las cuales van a estar gimiendo y clamando. Por eso no podemos mezclarnos. Por eso el Señor dice, salid, apartaos. No os contaminéis con esas contaminaciones. Y por eso es terrible cuando uno lee que la iglesia que uno ama se ha unido en el sistema ecuménico para celebrar estas fiestas. Es terrible. Ahora, hermanos, ahí dice que estaban adorando al sol, en el día del sol, al nacimiento del sol, y Dios le llama a esto abominaciones, y por esas abominaciones viene la destrucción, y por eso Dios coloca una señal en la frente de sus hijos. ¿Y cuál es esta señal que Él les coloca? ¿Qué señal? De que Él es el Dios de ellos, para que se conozca que ellos son hijos del Dios verdadero. Vamos a leerlo ahí mismo en Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20 y versículo 12. Ezequiel 20, 12. Y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Notaron? Les di mis sábados, dice el Señor, para que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Cuál es la señal entonces entre Dios y sus hijos? Que muestra que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Dios y Él es el que nos santifica. Acuérdate del sábado para santificarlo. A través de su ley Dios purifica y santifica a su pueblo, y la señal de Dios es su santo sábado. Les di mis sábados para que fuesen por señal. Versículo 20 del mismo capítulo 20. ¿Qué dice? Ezequiel 20, 20. Santificad mis sábados y sean por señal. ¿Qué decía Ezequiel 8 y 9? Ponles una señal en la frente a los que gimen y claman por todas estas abominaciones. Y las abominaciones eran que el pueblo se había vuelto a la adoración al sol, a tener imágenes, a postrarse delante de las imágenes, a celebrar las fiestas paganas, y le llaman a eso cristianismo. Santificad mi sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios nos llama a ser un pueblo santo, un pueblo diferente. Y si queremos tener la señal de protección sobre nosotros, para que cuando vengan las calamidades de las cuales ya estamos viendo los presagios de lo que está sucediendo en el mundo, podamos estar protegidos por la mano del Todopoderoso. La orden que van a recibir los ángeles es: pasad, matad sin misericordia. No tengáis misericordia, no perdone vuestro ojo. Matad a viejos, a niños, a jóvenes, a mujeres, pero todo el que tuviere la señal en la frente no lo tocaréis. Yo quiero estar protegido.
Yo quiero que mi familia esté cubierta. Yo quiero estar bajo la cobertura del Todopoderoso. Porque si no tengo esa cobertura, de nada me sirve todo lo demás. Pero para tener esa cobertura hay que ser santo, como Dios es santo. Porque cualquiera que siga en pecado, que siga en rebelión contra Él, no puede recibir la señal de Dios. Dice, les di mis sábados para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Entonces, por más que tú guardes el sábado, si Jehová no te santifica, no recibirás el sello. Necesitas ser santo y el sábado es parte de la santificación. El sábado nos ayuda y nos enseña cómo vivir el resto de la semana. Porque el sábado nos portamos bien. El sábado no hablamos cosas vanas. El sábado hablamos del Señor. El sábado estamos en armonía con los hermanos. Y ahí es donde estamos aprendiendo a cómo santificarnos, para que el resto de la semana vivamos de la misma manera como el sábado. Pero hay muchos que son hipócritas. Nomás vienen el sábado bien vestidito, con su Biblia debajo del brazo. Hermano, feliz sábado, el Señor te bendiga. Y el resto de la semana son iguales que aquellos que yo golpeé la puerta. Como perro y gato la semana, pero el sábado vienen bien del bracito con la esposa. Pero todo el resto de la semana se estaban peleando. Dios quiere santificarte. Dios quiere hacerte una persona diferente, que recibas el sello de Dios, que tengas el carácter de Cristo, que seas santo como Él es santo, y Él puede darte la victoria sobre tus defectos de carácter. Él puede ayudarte a vencer, pero para eso tienes que venir a Él. El que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, porque si eres carne, haces las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los que son de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y ninguno que viva según la carne puede agradar a Dios. Mas vosotros no sois de la carne, sino del Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no le pertenece y no va a tener el sello de aprobación sobre Él. Por eso necesitas nacer del agua y del Espíritu. Mira, tú puedes tratar de cambiar y ser santo, pero no lo vas a lograr. Porque Cristo dijo, separados de mí, que nada podéis hacer. Para poder vencer la carne, necesitas un cambio de corazón. Y el Señor dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso es lo que Dios quiere hacer, ese milagro en tu vida. Que ya no sigas rebelde contra Dios, contra sus mandamientos, que seas un hijo obediente. Pero el que es de la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse. Solamente si Cristo te cambia, si te da un nuevo corazón. Y eso que acabo de decir está también en el libro de Ezequiel. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de ti. El Señor quiere hacer ese milagro en tu vida. Él quiere cambiarte. Y en esta hora yo quiero invitarte a que tú pienses en esa decisión que tienes que hacer el día de hoy. Porque el tiempo está muy cercano. Los presagios de calamidad están todos a nuestro alrededor. Y cuando venga ese tiempo, vas a querer estar protegido. Pero si ahora que el Señor te da la oportunidad le dices que no, ¿qué vas a hacer entonces?
Mientras Cristian canta este himno, quiero que tú pienses en esta decisión que tienes que hacer y que el Espíritu Santo te ayude a tomar la decisión. Y después del canto de Cristian, yo te voy a hacer un llamado muy directo a tomar una decisión en favor de lo que has escuchado. Porque Dios no quiere nomás oidores, sino ¿qué? Hacedores de su palabra. Él quiere que tú le obedezcas, no nomás que digas, yo le acepto, pero sigues haciendo tu voluntad. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un ¿qué? Un mentiroso y la verdad no está en él. Mira, tú puedes decir que tú amas al Señor, pero sigues guardando el domingo. Eres un mentiroso. ¿Cómo vas a decir que amas al Señor y estás guardando un día que Él nunca te mandó que lo guardaras? Estás haciendo lo que hace la gente, lo que hacen las iglesias y no lo que dice la palabra de Dios. ¿Estás entendiendo? Si estás viviendo en fornicación, si tus pensamientos son impuros, el Señor puede limpiarte tu mente, tu corazón, puede darte un nuevo corazón y una nueva vida. Escucha las palabras de este himno, ¿cómo se llama? Este himno habla acerca de la venida del Señor Jesús. Y en la última estrofa todos nos vamos a unir a cantarla juntos. Pero escuchemos cómo Cristian interpreta este himno. Muy pronto el Señor vendrá. Nadie sabe la hora, pero el pueblo, a quien el Señor ha marcado y señalado con su sello, va a estar preparado para el día de su venida. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora del día anhelado, se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Se anuncia el portento de Cristo en su advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues pronto vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá.
cielo y tierra, se anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar la tercera estrofa de este himno. Va a ser proyectada allí en la pantalla para que todos podamos unirnos a Cristian al cantar esta tercera estrofa. Velad y orad con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada, oíd, trabajad con la fe renovada, pues muy pronto vendrá. Velad y orad con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada. Oh pueblo de Dios, con la fe reanimada, pues mi pronto vendrá, Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, si muy pronto vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, si muy pronto Muy pronto Él vendrá por sus hijos. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí entonces? Todavía hoy hay sangre expiatoria en el santuario. Todavía Jesús intercede por ti y por mí. Todavía te llama hoy a arrepentirte, a dejar el pecado y a seguir a Jesús de todo corazón. Un día será demasiado tarde. Yo quiero en esta hora hacer un llamado muy solemne a aquellos que aún no han sellado su vida con Jesús a través del santo bautismo. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está condenado. Y el apóstol Pedro declaró: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hermana María, ¿necesita algo? Ok, hermana, es que estoy haciendo el llamado ahorita y mire, el enemigo quiere destruir este momento para que las almas que necesitan tomar la decisión no la tomen ahora mismo. Vamos a dar un minutito, hermanita. No quiero ninguna interrupción. Si tienen que salir, que salgan despacito. Salgan despacito, porque este es el momento más solemne y todos nosotros debiéramos estar orando para que las almas que necesitan tomar la decisión la hagan ahora mismo. Yo estoy llamando a aquellos que nunca, jamás han tenido el privilegio de bajar a las aguas del bautismo para sellar su vida con el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo quiere darles perdón y vida eterna hoy mismo. Quiere darles salvación ahora. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y entregarte a Él. Y si tú vienes arrepentido, Él dice: yo no te echo fuera.
Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso tan solemne de sellar su vida con Jesús a través del bautismo. Y quiere decir, pastor, yo soy esa alma. Yo necesito lavar mis pecados. Yo necesito arrepentirme y comenzar una nueva vida. Yo quiero ser salvo y quiero que mi familia se salve. ¿Hay alguno aquí? Levanta tu mano en el lugar donde está. Joven, el Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. A ti y a ti. Oh, a ti también y a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Levanta tu mano en el lugar donde está. El Señor Jesús te está llamando a entregar tu vida por completo a Él. Amén, hermana, hermano, el Señor te bendiga. Yo sé que hay muchos más aquí que necesitan sellar su vida con Jesús a través del bautismo. No postergues tu decisión. Hoy es el día aceptable, hoy es la hora de salvación. Yo voy a llamar a 3 grupos en esta hora. El primero es a los que nunca han sido bautizados. Hay alguien más que aún no ha tomado ese paso, que aún no ha sido bautizado. Y no me estoy refiriendo al bautismo de los niños recién nacidos. Ese no. El bautismo de los que creen en Cristo de todo corazón. Hay alguien más y quiere arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como su Salvador. Levanta tu mano en el lugar donde tú estás. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien más? Ok, voy al segundo grupo. Hay personas aquí que ya fueron bautizadas, o en la iglesia adventista o en otra iglesia, pero saben que le han fallado al Señor. Saben que le han sido infieles, que han tropezado, han caído en el pecado y están fuera del redil. Necesitan volver a Él, necesitan reconciliarse con Él y hacer un nuevo pacto con el Señor. Y es muy importante que tú hagas esa decisión, porque tú no sabes si mañana vas a estar vivo. Hoy es tu día de salvación. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir: Pastor Gambetta, yo soy esa ovejita que me salí del redil. Yo quiero entregar mi corazón a Jesús. Amén. Señor te bendiga. A ti y a ti. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Mira, Él está extendiendo su brazo para salvarte. Hoy está la puerta abierta para tu salvación. El Señor te bendiga, mi hermana. Alabado sea su nombre. Hay alguien más a quien el Señor está llamando a reconciliarse con Él en esta hora. Ya deja de andar por el mundo de pecado. Ya deja de andar con las cosas de este mundo y conságrate a Él de todo corazón para serle fiel de hoy en adelante. Hay alguien más que quiere renovar su pacto con el Señor Jesús para vida eterna. Levanta tu mano donde estás. Yo quiero orar por ti. Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo. Último grupo, tercer grupo.